Bien, pues estamos en el final de la serie Cuando Dios no es la única opción. Ya tuvimos 4 temas anteriores, yo di 2, nuestros hermanos que estuvieron ahora que en estas 2 semanitas que yo no estuve, dieron los otros 2 temas y el día de hoy cerramos la serie de Cuando Dios no es la única opción con el 5.º tema. Y el 5.º tema es Dios es la única opción. Así cierra esta serie de predicaciones con este último tema, Dios es la única opción. Y bueno, hemos estado repasando un poquito la historia de Israel en la época de las monarquías, en la época en que había muchos reyes, todo el libro de Reyes, de Crónicas, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas, y hemos dicho que en esos tiempos había 2 tribus al sur que eran más obedientes al Señor y 10 tribus al norte que eran más rebeldes, aunque también las del sur tuvieron sus cosas malas, ¿verdad? Y dentro de toda esta historia, a mí lo que me parece muy bonito es que ya casi al final de esa historia de los reyes y de las crónicas, aparece un personaje que es un respiro, que es una esperanza para el pueblo de Israel, y es un personaje que tenía los pantalones bien puestos y que pone todo en orden y que se atreve a hacer lo que otros no se atrevieron a hacer, porque cuando uno lee las biografías de los reyes en la Biblia, ve cómo dice al final, se hace un recuento y se dice si ese rey fue bueno o fue malo, si siguió los pasos de los reyes buenos o de los reyes malos. Incluso se nos dice dónde fue enterrado por sus actos. Si fue un rey malo, no fue enterrado ni siquiera donde se enterraban a los reyes. Si fue un rey bueno, pese que tuviera sus asegúnes, fue puesto donde eran enterrados los reyes buenos, ¿no? Y bueno, este personaje es Ezequías. El rey Ezequías fue un rey bastante impactante para la historia de Israel. Entonces quiero que por favor me acompañe a leer el 2.º libro de los Reyes, en su capítulo 18, los versículos 5 al 7. 2 de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, leemos juntos. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Fíjense, impactante la historia de Ezequías, que se dice que no hubo un rey como él ni antes ni después. ¿Qué reyes memorables estuvieron antes de Ezequías? Bueno, podemos recordar por lo menos 2, David y Salomón. Y a veces exaltamos mucho la vida de David y de Salomón, Salomón por su sabiduría, David por todas las cosas que hizo de valentía, pero la misma Biblia dice que ni siquiera ellos fueron como Ezequías. ¿Por qué? Porque cuando David estaba gobernando, digamos que la época de los reyes iba empezando. Detrás de él solamente estuvo Saúl, y digamos que a David le tocó forjar el imperio, le tocó iniciar la situación. Pero Ezequías enfrentó algo mucho más difícil. A Ezequías le tocaron décadas y décadas y décadas y décadas de un pueblo sumergido en la desobediencia. Ezequías enfrentó a un pueblo de Israel sumergido en la suciedad, en el pecado, en la idolatría, en la rebeldía contra Dios. Fue un panorama sumamente complicado. Es equiparable a como si el día de hoy pensáramos qué gobernador puede venir a poner un orden a México, qué presidente puede poner realmente orden en nuestro país, ¿verdad? Esa es una cosa que los políticos agarran como campaña hoy en día en nuestro país y dicen, yo voy a poner las cosas en orden. Y cuando llegan a la silla presidencial se dan cuenta de que realmente eso es muy difícil, ¿no? Y hasta salen los defensores a decir, bueno, es que ¿cómo querías que arreglara las cosas en tan poco tiempo? Bueno, es difícil cambiar a nuestro país, y creo que si lo pensamos realmente, el poder pensar en un gobernante que ponga las cosas en orden, quizá como mexicanos hasta se nos pone así, no, es imposible que alguien ponga las cosas en orden, ¿no? Otros países han experimentado este tipo de reformas y son polémicas. En El Salvador, por ejemplo, hay un presidente que es sumamente polémico, pero dicen
los analistas políticos, que está poniendo las cosas en orden, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no sé, yo no soy de allá, ¿no? Pero la época que enfrentó el rey Ezequías, que está descrita en la Biblia, fue una época así, en la que quizá la gente ya pensaba que no había nadie que pudiera venir a poner orden. Es más, era una época en la que a nadie le interesaba ya que hubiera orden. Y pasa eso con los países que están en un grado grande de descomposición. Todos nos acostumbramos, como decíamos en alguno de los temas, nos hacemos a ese tipo de cultura y decimos, pues las cosas aquí en este país son así. Y la gente estaba un poco acostumbrada a eso en el reino de Israel. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Por qué es importante? Bueno, Ezequías, entre otras cosas, reabrió y limpió el templo, destruyó los ídolos, destruyó templos de otros dioses, destruyó sus altares, porque la gente no solamente construía templos, sino que en cualquier rincón, en cualquier esquina, construía altares. Ezequías los destruyó. Había reyes que venían y destruían el templo, pero no tocaban los altares. Como que no te metas con la gente, porque si te metes con la gente vas a tener problemas. Déjalos que sigan adorando a sus falsos dioses. Ezequías dijo, no, mano dura. Rompió los altares. Ezequías además restableció el sacerdocio levítico. Para ese entonces ya no había sacerdotes como en la época de Moisés. Estableció además un sistema de ofrendas en que la gente tenía que llevar ciertas cuestiones de grano y económicas al templo para adorar a Dios, que la gente ya se había olvidado totalmente de eso. Ezequías santificó los instrumentos del templo. ¿Por qué? Porque habían sido usados para adorar a otros dioses. Entonces él hizo ceremonias de purificación y de limpieza de estas cosas que se utilizaron para servir a otros dioses. Ezequías reinauguró la Pascua como una fiesta nacional. La fiesta grande de los judíos, tienen muchas, pero la fiesta grande es la Pascua, en la que recuerdan que salieron de Egipto. Y para ese entonces ya no lo celebraban. Entonces Ezequías restableció esa fiesta. Además, no conforme con eso, soportó la violencia y el acoso y las amenazas de un personaje llamado Senaquerib. El Senaquerib era un enviado del imperio asirio que estuvo durante varios días amedrentando al pueblo de Israel. Iban y se paraban afuera de las murallas de Israel para decirles que iban a caer como todas las otras naciones. Y hasta buscaban gente que hablara hebreo para que la gente que estaba detrás de las murallas escuchara en su propio idioma lo que les iba a pasar, las amenazas que estaban diciendo, para que les calara, los amedrentara y les diera miedo. Bueno, Ezequías soportó este acoso y estas tremendas amenazas y buscó ayuda en el profeta Isaías. El profeta Isaías es contemporáneo del rey Ezequías. Y Ezequías un día entra a la presencia del Señor, extiende las cartas de amenaza que le han llevado, se hinca, se postra de frente al piso y le dice: Señor, mira lo que están haciendo. Te están insultando a ti, no nada más a nosotros, te están insultando a ti. Y llora delante de la presencia del Señor, y entonces es cuando Dios libra a los israelitas del pueblo de Asiria, y también Ezequías libró al pueblo de Israel de los filisteos. O sea, Ezequías fue un hombre completamente revolucionario, y para poder ser así se necesita una fe firme. Se necesita que Dios sea la única opción en tu vida. Otros reyes tenían las opciones de: si no triunfamos, nos aliamos con otros reyes y nos libran tantito de los que nos están amenazando. Tengo un plan B. Mira, si Jehová no nos escucha, pues ahí está Dagón, ahí está Marduk, están otros dioses, está Baal, nos inclinamos delante de ellos. Tenían otras opciones. Si no triunfamos, les damos ofrendas a los reyes que vienen a amenazarnos, para ver si con eso se les calma la ira y nos libran. Tenían otras opciones, pero Ezequías no. Para Ezequías, Dios era su única opción. Un día cae enfermo Ezequías y el profeta Isaías le dice: ve preparando tus cosas porque ya te vas a morir. Y Ezequías no escucha ni siquiera al profeta Isaías en eso y recurre con Dios y llora delante de la presencia de Dios. Dios escucha su oración y lo sana y le da más años de vida. Realmente para Ezequías su única opción era el Señor. Tuvo por ahí algún error al final de su vida, que después de que Dios lo sana,
se siente muy contento, muy envanecido, vienen unos visitantes de Babilonia y entonces les presume todas las riquezas del templo como si fueran suyas, como si fueran propias, se envanece. Y ahí es cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Has cometido un error y vas a tener que partir de la tierra, ¿no? Pero Ezequías, en el 99% de su vida, podemos decirlo así, su única opción fue el Señor. Y la vida de Ezequías nos enseña 4 puntos en los cuales nosotros podemos basarnos para que Dios también sea nuestra única opción, para hacer de Dios el centro de nuestras vidas. Punto número 1, deja la deshonestidad y comienza a hacer lo correcto. Deja la deshonestidad y comienza a hacer lo correcto. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en el confesionario pastoral y como cristianos, una de las frases que más se escuchan dentro de estas consultas pastorales es: mi familia no sabe, mis hijos no saben, mi pareja no sabe. Y aprendemos a vivir de una manera en la cual, sea por cuestiones que ocultamos en el ámbito económico, en el ámbito emocional, en el ámbito sexual, en el ámbito familiar, queremos pretender que nadie se va a enterar de esas situaciones y nos ocultamos hasta para los que son más íntimos a nosotros. Una de las tendencias, por ejemplo, que tiene el mexicano, la cultura mexicana, es que cuando adquirimos deudas, el jefe o la jefa de familia es capaz como de ocultarle eso al resto de la familia para que no sepan que estamos endeudados, y prefieren ellos cargar con toda la carga emocional que eso significa, porque estar endeudado tiene una carga emocional muy fuerte en nuestro ánimo, y prefieren que los demás no sepan y lo ocultan. Nos hacemos los supermanes, los superhombres o las supermujeres que tratamos de ocultar nuestras emociones. Por ejemplo, otra situación es que cuando alguien fallece y el jefe o la jefa de familia o alguien que tiene cierta posición de autoridad dentro de la familia tiene que enfrentar esa circunstancia, dice: yo lloro donde mis hijos no me ven, o me aguanto, porque si me ven débil a mí, toda la familia se cae. Y se les olvida que somos seres humanos, se les olvida que somos familia, que para eso estamos, que precisamente para que nos vean llorar y nos consuelen es para lo que es una familia. No está para que nosotros nos aguantemos nuestras situaciones. Y todo esto pensamos que es hacernos los fuertes, pero fomentamos una cultura de la deshonestidad, una cultura de ocultarnos a nosotros mismos de los demás. Y ya no se diga en situaciones de infidelidad o cuestiones sexuales dentro de la pareja, que decimos ella o él no saben que yo estoy haciendo esto. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la cual no somos ni francos ni claros. Y no es que todo mundo tenga que saber exactamente al pie de la letra qué es lo que nosotros hacemos, pero hasta por propia seguridad es importante que tengamos un círculo cercano. Le llaman los expertos psicólogos una red de apoyo. Usted necesita una red de apoyo para que por lo menos 2, 3 personas cercanas sepan dónde está usted y qué está haciendo usted. Quizá no con lujo de detalle, pero por su propia seguridad en un México tan inseguro como el que vivimos, es importante que los más cercanos a ti sepan en dónde están. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes y los jóvenes cuando le mienten a los papás de vamos a ir a este lado y resulta que se fueron para el otro lado y lamentablemente esa noche pasó algo y no sabemos dónde están? A mí me dijo que iba a ir con fulanita a hacer una cuestión de la escuela y resulta que terminaron por Cuernavaca en un accidente. Es importante que dejemos nosotros como cristianos de fomentar la cultura de la deshonestidad. La deshonestidad solamente trae destrucción hacia nuestras vidas, en cualquier ámbito, porque cuando lo que tratamos de ocultar se destapa, viene con muchos problemas. La deshonestidad destruye, trae problemas más graves. Por eso es que la Biblia nos dice lo que nos dice en el Salmo 37, 28. A ver, acompáñeme a leer Salmo 37, 28.
Salmos capítulo 37, versículo 28. ¿Ya lo encontró? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leemos: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La primera frase: Jehová ama la rectitud. Jehová ama la rectitud. Al Señor no le gusta la deshonestidad. Debemos de ser personas íntegras, que actuamos de la misma forma cuando nos están viendo que cuando no nos están viendo. Punto número 1, deja la deshonestidad y comienza a hacer lo correcto, que fue lo que hizo Ezequías. Punto número 2, quita la idolatría. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en lo alto, ni debajo de la tierra, etcétera, ¿no? Empieza diciendo que no debemos de tener ídolos. No debemos de tener otros dioses. Eso es lo primero que Dios nos pide. Y esto puede significar muchas cosas. En primer lugar, que no nos hagamos ideas falsas de Dios. Las ideas o imágenes falsas que tenemos de nuestro Dios en nuestra cabeza y en nuestro corazón nos dañan e impiden nuestra relación con nuestro propio Dios. ¿Qué ideas falsas tenemos acerca de Dios? Por ejemplo, hay personas que piensan que Dios no los escucha. Dios está tan enojado conmigo que no me oye. Yo ya le he pedido tanto a Dios esto que ya debo de tener aburrido al Señor. Ya se aburrió de mí. Dios ya no me está escuchando. Está harto de mí. Hay personas que piensan que Dios es un Dios prohibitivo y que se enoja por cualquier cosa. Y entonces dicen: no hagas ruido en el templo, Dios se enoja. Pero puedo hacer ruido afuera. Sí, afuera no se enoja, adentro sí. Ese eres tú, ese no es Dios. Esa es una idea que tú te has hecho de Dios. Has hecho a Dios a tu imagen y semejanza. Y esto pasa cuando no conocemos realmente, no tenemos una conexión y una relación íntima con Dios para saber cómo es realmente Dios. Porque Jesucristo fue el que tomó a los niños y les dijo: dejen que vengan a mí, no se los impidan. Cuando esos niños seguramente estaban haciendo un escándalo, ¿verdad? Y sus discípulos se enojaron y dijeron: váyanse para allá. Y es cuando el Señor Jesús los toma y les dice: vengan para acá. Pero nosotros a veces somos así. No comas en el templo. ¿Puedo comer allá? Allá sí. Atrasito del templo sí, pero acá no. A veces no conocemos lo suficiente al Señor. Cuando leemos las Escrituras vemos, por ejemplo, que los sacerdotes se dedicaban a comer el pan en la presencia del Señor. O sea, son cosas que a veces nosotros tenemos como prohibitivas de un Dios porque nosotros creemos que eso es incorrecto. Pero es una idea falsa que nos hemos hecho de Dios. Cuando lo conocemos en su palabra, cuando lo conocemos en una relación con Él, descubrimos lo que es realmente el Señor. Hay iglesias que son tan pobres que no tienen más que un cuartito de 4x4 y ahí es altar, ahí es salón social, ahí es patio de juegos y ahí es todo. Es decir, Dios no se va a enojar porque coman allí, ¿verdad? A veces desconocemos a nuestro propio Dios y nos hacemos ideas falsas de Él. En segundo lugar, lo que puede significar esto es que también nosotros adoramos de una manera falsa al Señor. El día sábado con nuestros hermanos bautistas pude escuchar a un pastor Eliezer de Jaltenco, de una iglesia pentecostal, que predicó y dijo algo que a mí me impactó de una manera tremenda. Nos enseñó la diferencia entre responsabilidad y prioridad. La diferencia entre responsabilidad y prioridad. Y dijo: la responsabilidad es algo que tú haces porque es tu obligación, lo tienes que hacer, lo haces con mucho ánimo, lo haces muy responsablemente, te dedicas a hacerlo de una manera muy correcta, pero una prioridad es algo que te mueve, estés donde estés. Entonces, por ejemplo, tu responsabilidad es ir al trabajo o a la escuela, y ese día vas al trabajo o a la escuela, muy responsablemente te alistaste, saliste a la hora, a tiempo para estar en el trabajo, pero resulta que tu ser querido, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu ser amado, se te enferma, le pasa algo grave, ¿y qué es lo que haces? Te sales del trabajo, te sales de la escuela
sea que te hayan dado permiso o no, y vas a verlo. ¿Por qué? Porque es tu prioridad. Él o ella es tu prioridad. Y decía, avanzaba en este razonamiento y decía, a Dios muchas veces lo tratamos como responsabilidad y no como prioridad. Somos capaces de cumplir con Dios, tomamos un cargo en la iglesia, venimos muy responsablemente al templo, estamos aquí, estamos cumpliendo con el Señor, con esa frase, cumpliendo con el Señor, haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero de repente nos salen los verdaderos dioses, las verdaderas prioridades. Ese día era un partido de la liguilla, del Cruz Azul contra el América. Híjole, es que es al mediodía. O es a las 7 de la noche, que es el culto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cumplo con la responsabilidad o me quedo a mi prioridad? Nos salieron unos 15 años. Es la boda de mi mejor amigo. Yo no digo que no haya ocasiones especiales, pero muchas de estas cosas sirven como un termómetro para ver en dónde está puesto nuestro corazón. Un filósofo muy importante decía que a lo que le damos el primer lugar en nuestra vida, ese es Dios para nosotros, y que incluso si eres ateo, puedes tener un Dios que es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Y muchas veces como cristianos revelamos el corazón delante de Dios de esa manera. Tú eres mi responsabilidad, pero mi prioridad está acá. Me disculparás, Señor, hoy me tengo que quedar a la carnita asada, me voy a quedar para allá, es que está más sabroso aquí, no todo el tiempo estamos juntos, etcétera. Develamos que al Señor lo tratamos como una responsabilidad y ponemos otros dioses delante del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Ni altares, ni templos, ni sacerdocio falso. Perdón, hay que ser tajantes, hay que ser firmes. Y yo no digo que no tengamos vida social, lo que digo es que hay que mostrar nuestras prioridades y poder cumplirlas. Entonces, a veces tomamos a Dios como esta responsabilidad y no como una verdadera prioridad. Otra de las cosas en las que podemos infringir en este mandato de ser idólatras es cuando nos hacemos una imagen muy inflada de nosotros mismos y nos creemos como la Marta Higareda que ahora anda de moda. ¿No han visto esos memes en Facebook? Dice, sí, que tuvo una entrevista con Jordi Rosado y dice, yo inventé esto y yo inventé aquello y conocí a fulano y conocí a sutano. Nos creemos de veras la divina garza, creemos que somos muy por encima de lo que realmente somos, y la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, y eso significa también no tengas más bajo concepto de ti mismo que el que debas tener. Debemos de ser justos en nuestra autopercepción y en nuestra autoestima, pero a veces nosotros nos ponemos en un papel en el que no debemos. Entonces, aquí está otra forma en la que podemos ser idólatras, cuando tenemos una mala idea de Dios, cuando ponemos otras cosas delante de Dios y cuando tenemos una autoimagen muy inflada. Entonces, número 2, quita la idolatría. Número 3, deja la autosuficiencia. En algún momento a Ezequías se le plantea esta situación. Cuando estaba enfermo se dio cuenta que nadie lo podía sanar, recurre al Señor, se dio cuenta que no era autosuficiente, aunque después comete el error de creerlo y presumirle a los babilonios sus riquezas. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte de la vida de Ezequías? Bueno, tenemos que reconocer que todo proviene de Dios, que cualquier cosa que tú tengas, sea material, sea talento, sea tu familia, sea cualquier relación, cualquier oportunidad de bendición que puedas tener, proviene directamente de Dios. Y todo lo tenemos que hacer entonces para Dios. Lea conmigo por favor Colosenses 3:23. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Y otra persona si nos puede ayudar a buscar Proverbios 16:9, por favor. Colosenses 3:23 y otra persona Proverbios 16:9. Leemos juntos Colosenses 3:23, ¿qué es lo que dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Alguien nos puede por favor ayudar a leer Proverbios 16:9? Gracias, hermana. Dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero es Dios quien endereza sus pasos. Todo lo que usted haga, lo tiene que hacer como para el Señor. Y en todo lo que usted haga, tiene que involucrar a Dios. No puede excluir, se tiene que acabar ya, se tiene que erradicar ya este cristianismo
tan dañado que pensaba que hay cosas espirituales y hay cosas materiales. La Biblia jamás dice eso. Para Dios somos seres integrales, completos, llenos de lo espiritual y de lo material al mismo tiempo. Para Dios somos seres que debemos de convivir al mismo lugar, en esos dos terrenos que existen, el terreno espiritual y el material. Tenemos que ser seres que puedan ser integrales, que sean capaces de integrar esas dos cosas, que no vivan en esa disociación en su mente, de que hay unas cosas que son espirituales y otras cosas que son terrenales. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. No hay tal cosa como un trabajo secular. Usted no tiene un trabajo secular. ¿Cómo no, pastor? Si yo me dedico No, usted no tiene un trabajo secular. Ese trabajo que usted tiene se lo dio Dios. Y cuando usted hace bien ese trabajo, usted está honrando a Dios, porque le está dando el valor a quien se lo dio. Si a ti Dios te permitió tener una profesión, te permitió tener un oficio, como tú lo ejerces al momento de ser excelente en esa profesión o en ese oficio, al momento de hacerlo de buen ánimo, de buen corazón, al momento de dedicarte profesionalmente a ser una persona que es confiable, que se le pueden encargar las cosas, que saben que contigo tienen los mejores precios, que contigo tienen el mejor trato, que tú no les vas a hacer chanchullo, que tú no les vas a hacer básculas ahí alteradas, que saben que contigo pueden confiar porque no eres de los que hacen trampa, estás honrando a Dios. Tu trabajo no es secular, tu trabajo es una forma de adorar al Señor. Y de la misma manera, cualquier cosa que nosotros hacemos es para honrar al Señor. Sea en tus estudios, sea en tu casa, sea lo que tú te dedicas, hasta en la manera en la que tú te diviertes, puedes honrar al Señor. Hasta en la manera en la que tú te diviertes. No, pues yo me divierto echándome unas buenas frías hasta que pierdo la conciencia, ¿no? Hasta que quedo inconsciente. Esa es mi diversión. No sabe cómo me divierte eso, pastor. ¿Eso que tú haces honra al Señor? Yo no estoy diciendo que no bebas o que el vino es malo. He hablado muchas veces acerca de esto, que la Biblia no es que lo prohíba, pero lo que sí prohíbe es que algo se apodere de nosotros y que por lo tanto tengamos otro Dios. Con eso que tú estás haciendo al momento de divertirte, a nosotros cómo nos encanta hacerle bullying al compañero de trabajo, al vecino, nos lo agarráramos a albures hasta que lo humillamos porque no sabe, le hacemos la vida de cuadritos. ¿Eso que tú haces para divertirte honra al Señor? Hasta en nuestras diversiones debemos de meter a Dios. Dios está presente en toda nuestra existencia. No es como que nos vamos del templo y Dios hace como le hacemos a los bebés. A ver, no, neta bebé, aquí está, en el templo sí está y allá afuera no está. No, Dios está en todos lados, pero a veces actuamos y vivimos como si pensáramos que Dios allá afuera no nos ve. Le tenemos a veces más miedo a los hermanos de la congregación que al mismo Dios. Que no me vaya a ver el hermano, la hermana, híjole, que ando por acá, que no me vayan a ver. Y Dios te está viendo, Dios nos está viendo. Tenemos que tener esa conciencia, dejar la autosuficiencia. Vivimos todo el tiempo dependientes de Dios. Por lo tanto, debemos vivir todos los aspectos de nuestra vida de esa manera. La gente de hoy piensa, los jóvenes y las señoras piensan que la libertad es hacer lo que a uno se le pegue la gana. Y si esto fuera libertad, terminaríamos sacándonos los ojos todos. Déjame expresar libremente, soy libre. Pero la libertad siempre va junto con la verdad, porque Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y la libertad siempre va con la responsabilidad. El que piensa que es libre, pero actúa de manera irresponsable, en realidad es un esclavo de sus propios apetitos, impulsos y deseos. Y esa persona vive encadenada porque lo que le dice su cuerpo que tiene que hacer es lo que hace. Lo que le dice su mente que tiene que hacer es lo que hace. Tiene una cadena. Esa persona es una mascota de su propio interior. No es libre. Y la verdadera libertad la vivimos solamente en Cristo, que nos da la verdad
y que nos da responsabilidad. La libertad se vive de esa manera. Por lo tanto, no somos autosuficientes, dependemos siempre de Dios. Dios es el que nos enseña a vivir nuestra libertad. Ese es el punto número 3. Deja la autosuficiencia. Punto número 4. Ezequías tuvo que quitar todo lo que distraía al pueblo de Israel para poder adorar solamente a Dios. Punto número 4. Quita las distracciones. ¿Qué te está impidiendo acercarte a Dios? ¿Qué te está impidiendo acercarte, como nos decían la semana pasada, a darle todo? Porque con Dios es todo o nada. ¿Qué te impide acercarte a Dios? ¿Es miedo de perder algo? ¿De salir de la comodidad? ¿Es pereza? ¿Te da flojera poder acercarte a Dios totalmente? ¿Es ignorancia? ¿Tú nunca habías escuchado esto? ¿No lo sabías? ¿No conocías que a Dios hay que servirle de esta manera? ¿Es algún sentimiento de odio, de rebeldía para con Dios? Dios no me concedió esto, yo estoy enojado con Dios. Dios me quitó esto, estoy enojado con Dios. Estoy viendo que no hay bendición en mi vida, estoy enojado con el Señor. Lo que sea que te esté pasando, yo sé que para uno en esos momentos puede parecer la barrera más grande, más gigantesca, más enorme y más dolorosa que alguien pudo haber sentido jamás. Porque somos dramáticos, nos tiramos, es que a nadie nunca le ha pasado lo que a mí. Ok, yo sé que podemos estar sintiendo eso, pero hay que recordar algo, hermanos. Por muy grande que sea, por muchos años que lleve, como llevaba toda esta situación de caos en el pueblo de Israel, todo eso es solamente una distracción. Solamente te está distrayendo del Señor. Y son varias montañas. La montaña de la deshonestidad que te distrae de servirle a Dios, que Dios sea tu única opción. La montaña de la idolatría que te impide que Dios sea tu única opción. La montaña de la autosuficiencia, de creer que tú lo puedes todo y que puedes vivir rebeldemente, que es lo que te impide acercarte a Dios como tu única opción. La montaña de las distracciones. Hay un versículo muy hermoso en la Biblia que nos habla acerca de eso. Salmo 121, por favor. Versículos 1 y 2. Es un salmo muy conocido. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos, dice la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A pesar de que haya montañas que nos quieren separar del Señor, tú alzas tus ojos a los montes, por encima de las montañas, por encima de esas tremendas cosas que te están intentando hacer que Dios no sea tu única opción. Y te preguntas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por encima de esas montañas que te están alejando del Señor, Dios es la única opción. Dios es la única opción. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Ezequías hubiera dicho, pero bueno, podemos darnos un permisito por acá, un permisito por allá? El pueblo de Israel no hubiera salido de esa situación. En nuestras vidas necesitamos ser firmes, tajantes, con convicciones y siempre poner a Dios como la única opción. Dios es nuestro estilo de vida. Dios es nuestra vida. Dios es nuestro universo. Dios es nuestro todo. Y en torno a Él debe de girar todo lo demás y no al revés. Cuando nosotros cedemos, nos empiezan a pasar cosas que todos nosotros podemos testificar, y ahorita nos agarramos noche de testimonios de todas las desgracias que nos ocurrieron cuando nos alejamos del Señor. Que Dios sea nuestra única opción. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por conducirnos a través de estos 5 temas, Señor, de estas 5 semanas en que hemos estado reflexionando, Señor, sobre qué es lo que sucede cuando no te ponemos en primer lugar,
¿Qué es lo que sucede cuando no te reconocemos realmente como Dios y Señor? Hoy, Señor, queremos tomar la decisión de ser mujeres y hombres valientes como lo fue Ezequías, Señor, y hacer reformas en nuestra vida, las reformas que se necesiten para poder salir adelante. Tómanos en tus manos, Señor, apiádate de nosotros, agrádate de nuestras vidas, Señor, y muéstranos el camino para que podamos, Señor, ponerte como la única y la primera opción. Gracias, Señor, por esta serie de reflexiones y enséñanos a vivir de esta manera en Cristo Jesús. Amén.